Según el diccionario de términos médicos de la Real Academia de la Medicina, dice que un antídoto es un fármaco que neutraliza la acción nociva de otro fármaco o de un producto tóxico o de un veneno. Y este antídoto actúa de forma específica como antitóxico, antiveneno o contraveneno. Por lo tanto, como especifican fuentes consultadas a esta Academia de Medicina, el concepto de vacuna no tiene nada que ver con el antídoto. Los antídotos no previenen enfermedades o infecciones, sino que actúan contra las intoxicaciones, las enfermedades o envenenamientos, las mordeduras, las picazones o infecciones que hayan sido causadas específicamente por bacterias o virus que afectan el cuerpo. Por ejemplo, en la pasada temporada, la enfermedad mundial que usted ya conoce, en un par de semanas que el virus se había expandido por todo el mundo, se hizo necesario aplicar un antídoto para así poder contrarrestar ese virus y poder sanar a la población. Pero hay una enfermedad mundial que es más difícil que curar y son las enfermedades del alma. Según especialistas en el tema, dicen que el 100% de la población del planeta lo padece. ¿Y saben cuáles son esas enfermedades del alma? Las heridas emocionales. Y hoy vamos a dar el sexto paso de nuestra jornada, celebremos la recuperación. Vamos a hacer un pequeño recorderis aquí de los pasos que hemos visto. ¿Cuál fue el primer paso? Reconocer la situación. Reconocer nuestra realidad. Reconozco que tengo debilidades, que no soy Dios y no puedo superar esto a menos que Dios ¿qué? Lo haga en mi vida. ¿Cuál es el segundo paso? Por favor, ¿nos lo puede decir un poco más fuertecito? Encender la esperanza. Encender la esperanza. Yo tengo debilidades, tú tienes debilidades, todos tenemos debilidades, pero podemos ser libres de eso en el nombre de Jesús. Amén. Creí que se iba a alegrar más. Podemos ser libres de las debilidades en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Dios nos puede ayudar, Él está dispuesto a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él. Enciendo la esperanza de que sí puedo vencer en esas debilidades que me están afectando, que puedo ser libre de malos hábitos, de complejos y de heridas emocionales. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Me comprometo al cambio. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es ¿qué? Comprometerme. ¿A qué? A cambiar. Porque yo no puedo dejar que solo Dios haga como si Dios nos hiciera a nosotros cristianos automáticos o como por arte de magia que Dios reprenda al diablo. No, eso no funciona así. Dios está haciendo la parte que a Él le corresponde. Pero también yo tengo que ser responsable de hacer la parte que a mí me corresponde y es combatir al pecado, mis debilidades.
Entonces, en ese sentido, yo tengo que comprometerme. Cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Necesito de Dios y de un mentor. Necesito de Dios y un mentor. Voy a Dios, hago un inventario de todas mis debilidades, de todos mis pecados, de mi situación. Hago un inventario general de mi vida. Y digo delante de Dios, esto me ha afectado, esto me ha lastimado, tengo esta debilidad, tengo este problema, yo soy así, me estoy comportando así de esta manera. Y voy a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Todo esto, el listado de cosas, es lo que afecta o ha afectado mi vida. Pero también voy a donde un mentor. ¿A donde quién? A donde su pastor. O de repente, allí donde el carnicero. Allí donde el zapatero, el panadero. ¿Sí? ¿Sí? A donde un mentor, ¿no? Ah, bueno, entonces ¿a donde quién tenemos que ir? Ante Dios y ante una persona espiritual de nuestra congregación que nos ayude para nosotros poder rendir cuentas, ver cómo va el proceso, cómo va nuestra vida, qué más podemos hacer para nosotros poder ser libres de esa situación de nuestra vida. Amén. ¿En qué paso vamos? Cuarto, quinto paso, lo vimos la semana pasada. ¿Cómo? La oración lo cambia todo. Pedimos transformación y yo espero que usted esté orando para ser transformado, que usted esté clamando para ser liberado, que usted esté pidiendo a Dios y le esté diciendo, Señor, yo necesito cambiar. Por favor, ayúdame. Obra en mi vida, Señor. Cada día, cuando me levanto, Señor, en la mañana le estoy pidiendo, Señor, mi vida está en tus manos. Me sujeto, me rindo, me entrego a ti, Señor. Por favor, ayúdame con mi mal carácter, con ese temperamento alocado. Señor, ayúdame, Dios, con esa ira, con la soberbia. Señor, ayúdame, Dios, con mis ojos. Señor, que se me va la mirada para allá mirando lo que no debo mirar. Señor, ayúdame con la lengua, porque a veces me pongo a hablar más de la cuenta, a inventar, a hablar cosas que no debo hablar. Señor, ayúdame, Dios, en mi área sexual. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Espero que estés orando por eso. Amén. Sexto paso, hoy. Necesitamos restaurar nuestras relaciones. Así que, al proponerle en esta mañana el antídoto contra las heridas emocionales, porque vamos a hablar de eso en esta mañana, necesitamos también saber cómo nosotros aplicar ese antídoto en nuestra vida. ¿Cuál es la causa de las heridas emocionales? La palabra de Dios nos enseña que la principal causa es el pecado y la desobediencia a Dios, la rebeldía contra Dios. Eso hace que los seres humanos vivamos en conflictos, generando heridas, afectaciones, daños que en algunos casos son irreparables. El pecado daña la relación con Dios, genera una ruptura y se daña la confianza. En el Edén, usted ya sabe, allí el hombre peca, entra el dolor y las heridas, el sufrimiento al mundo y también al corazón del ser humano. Empiezan todos los problemas de las heridas emocionales. Eso mismo pasa con nuestras relaciones cuando nosotros pecamos
contra las personas. Generamos heridas emocionales, daños y afectaciones. Y la pregunta en esta mañana aquí es, ¿será que habrá algún antídoto o algún remedio para sanar las heridas o para restaurar las relaciones? ¿Será que sí o será que no? Los noto nerviosos, dijo un político. Los noto preocupados. ¿Será que sí hay ese antídoto? ¿Cómo qué se les ocurre a ustedes que podría ser ese antídoto? ¿El qué? ¿El alcohol? El amor. Sí, sí hay un antídoto. Dios proveyó el perdón como una bendición para sanar heridas y restaurar las relaciones. Y quiero en esta mañana que vayamos a la palabra de Dios. A ver qué nos dice el texto bíblico. A ver qué nos dice Dios en esta mañana. Y por eso quiero que me acompañen. Abra su Biblia, prenda su Biblia. Y vayamos al libro de Génesis capítulo 33. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padre, que al leer esta palabra nos inspire, nos revele tu voluntad, obre de manera poderosa en nuestras vidas, Señor, y nos impulse a sanar relaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice el texto bíblico, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, de la siguiente manera. Por amor a los que no trajeron Biblia, no tienen Biblia o no hay celular, vamos a leerla y aquí se la tenemos en la pantalla. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas esas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acepta el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que al final Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje y te acompañaré,
Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y Señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi Señor se adelante a su siervo y que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte a algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir, pero Jacob en cambio se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en Canaán y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su cargo. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué hacer para que el perdón resulte ser una bendición? Porque es que a veces nosotros, cuando llegamos a las personas, pensamos que solamente con una simple disculpa, ya con eso solucionó el problema. Y entonces dejamos que las cosas vayan así. Vamos por la vida, nos encontramos con gente, nos relacionamos y por X o Y circunstancia tenemos dificultades, se presentan problemas y entonces vamos hiriendo, vamos lastimando, vamos afectando, vamos dañando, pero la vida continúa y se van afectando esas relaciones, se generan rupturas y daños y la vida continúa como si no hubiera pasado nada. Pero ¿qué hacer entonces para nosotros sanar relaciones? El texto nos presenta por lo menos 3 claves que nosotros podemos aplicar en esta mañana de cómo nosotros debemos perdonar. Y la primera clave que quiero presentarles a ustedes es que para que el perdón sea una bendición, debemos enfrentar el dolor. ¿Y cómo así, pastor? Leamos el texto. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel y con José. ¿Por qué Jacob hizo eso? Porque le daba miedo enfrentarse a Esaú. ¿Y por qué a Esaú? Porque acuérdense que Esaú y Jacob habían tenido unos ciertos inconvenientes y vaya, qué inconvenientes tremendos. Una familia que se habían enfrentado 2 hermanos. Pero luego continúa el texto diciendo, pero por su parte Jacob se adelantó a ellos inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Como quien dice, aquí voy yo acercándome y Dios tenga misericordia de lo que va a pasar aquí en este encuentro. Porque es que mi hermano viene con 400 hombres armados. Es lo que a veces nos pasa cuando nosotros nos encontramos con alguien que nos ha dañado, afectado o lastimado. Le tenemos miedo. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole
los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Y es que Esaú y Jacob en el momento se enfrentaron al dolor. Ellos recordaron su historia, lo que había pasado con ellos. Ellos vivieron en el momento la herida, lo que a ellos les afectó. Y uno no quisiera realmente volver a recordar ese daño, porque volver al pasado nos hace pasar por un dolor. Es como revivir los recuerdos, y eso nos lastima, nos afecta. Y como alguien dijo, lo pasado, pisado. Pero eso no es cierto. ¿Saben por qué? Porque dentro del corazón quedan, en el alma quedan las heridas, quedan las afectaciones, lo que nos han lastimado, queda ahí guardado, y entonces en algunas ocasiones nos hace sentir tristes, nos hace sentir abatidos, nos hace sentir amargados, con dolor, con resentimiento, y para algunos eso les despierta hasta el deseo de venganza. ¿O no? Así es. Y si nosotros queremos que Dios nos recupere de las heridas, de los complejos y los malos hábitos, tenemos que hacer un proceso de perdón sano, saludable, liberador y transformador. Y eso nos debe llevar a nosotros al pasado, a los recuerdos, e ir a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que con su poder podamos perdonar. Es más, aquí también hay que hacer otro listadito, dos listaditos, porque tenemos que pedirle al Espíritu Santo lo que yo tengo que perdonar de lo que la gente me hizo a mí, y también el listadito de lo que yo he hecho para que otros me perdonen. Así es de que necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde cuál es el motivo de la herida, la afectación, para tratarla y sanarla. El problema es aquí que muchos no quieren regresar a esa herida porque les da miedo enfrentar ese pasado. Lo mismo que le pasó a Jacob, que le daba miedo enfrentarse a su hermano debido a lo que él le había hecho a Jacob, a Esaú. Recordemos que el nombre Jacob significaba engañador, y fue a través de engaños, con la complicidad de su madre Raquel, que Jacob robó la primogenitura y robó también la bendición de su hermano Esaú. Así que Jacob tampoco era cualquier payilla. Es más, ¿usted cree que su hermano Esaú estaba contento porque le había quitado las dos cosas más importantes que significaban para una familia en ese momento, para el pueblo de Israel, para esta familia que estaba naciendo del pueblo de Israel? No, era como quitarle la finca hoy en día a su hermano, era como quitarle la esposa a su hermano. Mejor dicho, Esaú hubiera preferido que le hubiera robado la finca, que le hubiera quitado la esposa, que le hubiera quitado propiedades u otras cosas importantes, menos la primogenitura, porque eso significaba la determinación de Dios, significaba la bendición de Dios, y mucho menos la bendición familiar en cabeza de su padre Isaac. Eso era lo que determinaba quiénes iban a ser ellos. Por eso, querido padre de familia, tenga cuidado lo que declara sobre sus hijos.
Porque si usted declara maldición sobre sus hijos, eso es lo que van a hacer sus hijos en el mañana, en su futuro. Su bendición, mi hermano, tampoco tenga preferencias con sus hijos. Porque a veces usted prefiere el más grande que al pequeño. O al revés, prefiere más al pequeño que al grande. Sus hijos son todos iguales y debe bendecirlos de la misma manera. Padres y madres tienen que bendecir a sus hijos juntos de la misma manera, sin preferencia. Amén, gloria a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Y no sé si de pronto a usted le ha pasado. Generalmente en las regiones, por ejemplo, en estos pueblos que son pequeños, la asistencia de salud, la verdad, no es tan efectiva. Pues por falta de equipos, de herramientas, de personal capacitado, de infraestructura. Y cuando la gente está trabajando en el campo, por alguna situación se corta en una mano, en un pie. ¿Y qué es lo primero que la gente hace? Pues acude a los remedios caseros. Se colocan una cataplasma ahí de barro, con café, y dejan que eso pues se cure así y ya es listo. Pero al pasar unos días, la gente se da cuenta que empieza ahí en la herida a salir como una carnosidad por los lados de la herida. Al pasar unas semanas, se da cuenta que la herida, ¿cómo está? Está mal, está enrojecida por los lados y en algunos casos hasta le sale pus. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta aquí es que la herida sanó ¿en qué? En falso. Y eso es lo que la gente generalmente hace con sus heridas emocionales. El tiempo lo cura todo. Mentiras del diablo. El tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es tapar, pero en algún momento de sus vidas eso le va a volver a afectar. Escuchen. Entonces, la gente no acude al tratamiento indicado y la herida, pues obviamente tampoco va a sanar de la manera correcta. ¿A cuántas personas han tenido que amputarle una pierna? Porque la herida era pequeñita, pero de repente lo dejó así. Y eso fue creciendo, el malestar le afectó. Le tienen miedo a ir al día que le coloquen en el centro médico, le limpien con agua oxigenada, con bastante agua, con abundante agua y jabón para limpiarle la herida y luego sí hacer el procedimiento adecuado y en los casos que haya necesidad, saturar la herida. Hay que desinfectar la herida, hay que limpiarla para que luego la herida sea sanada de la manera adecuada. Es más, hay gente que le tiene hasta miedo a las inyecciones. No les gusta enfrentar el dolor. Yo conozco casos de gente que no les gusta ir al médico. ¿Que por qué? Porque les da miedo que el médico les haga preguntas y que de pronto les oprime ahí donde sienten dolor y más dolor ahí. No les gusta enfrentar el dolor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Para poder sanar las heridas, necesitamos enfrentar el dolor. El perdón nos debe llevar a nosotros a que nosotros pasemos por el momento del dolor. Jacob y Esaú enfrentaron ese momento de dolor. ¿Y por qué es necesario enfrentar el dolor o las heridas del pasado? Porque ahí es en donde nosotros confesamos qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos duele. Nosotros vamos a la presencia de Dios y le contamos qué fue lo que nos hizo daño, en qué fue que nos lastimaron. Ahora, ¿por qué es importante perdonar y ser perdonado?
Veamos algunos aspectos. Primero, vea lo que dice la palabra en Efesios 4:32. Y dice la palabra que Dios nos ha perdonado a nosotros, y así como Dios nos ha perdonado a nosotros, también nosotros debemos perdonar a los demás. Entonces, el primer aspecto que nosotros debemos tener en cuenta del motivo por el cual nosotros debemos perdonar y ser perdonados es porque Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Este es el punto de partida para un perdón genuino. Si no te sientes perdonado, pues obviamente tú tampoco vas a querer perdonar a nadie. Usted sabe cuánto dolor, afectaciones, heridas, sufrimiento, afectaciones físicas y emocionales le causaron al Señor Jesucristo, siendo santo, perfecto y sin pecado. Y sin embargo, Él en la cruz a nosotros nos perdonó. Todos nosotros éramos culpables y teníamos una lista larga de pecados y ofensas contra Dios, pero Él, mediante la obra redentora, mediante la obra de Cristo allí en la cruz, Él nos perdonó. Es decir, Dios tomó primero la iniciativa de perdonarnos de toda nuestra maldad, de la maldad que nosotros habíamos hecho contra Dios. Así que también nosotros debemos perdonar y pedir perdón porque Dios ya lo hizo con nosotros. Dígame amén. Amén. El segundo aspecto del por qué nosotros debemos perdonar y ser perdonados es porque el resentimiento, el odio no funciona. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice la palabra. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros sentimos cuando nos hacen daño, cuando nos afectan? Rivera, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. Espere que me lo encuentre y verá cómo es que yo le voy. Espere y verá. Cuenta la historia que una vez terminado un sermón, el pastor pregunta a la iglesia y les dice: ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? Y por lo menos el 50% de la iglesia levantó la mano. Nuevamente el pastor insistió y preguntó otra vez a la iglesia: no, de verdad, en serio, ¿cuántos han tenido la oportunidad de perdonar a sus enemigos? Y todos levantan la mano menos una viejita. Hermana Josefa, pregunta el pastor, ¿no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Y la viejita contesta: yo no tengo enemigos. Hermana Josefa, eso es muy raro. ¿Cuántos años tienes, hermana Josefa?, preguntó el pastor. Tengo 99, dijo la viejita. Y claro, la iglesia se levantó y aplaudió. Y entonces, en medio de eso, el pastor le dice: ¿puede pasar al frente y decirnos cómo llega usted a los 99 años sin tener enemigos? Y la viejita dice: claro, yo no tengo enemigos porque esos infelices ya se murieron. Oigan, hermanos,
La viejita no había perdonado. Tremendo. ¿Cómo así que la viejita, 99 años, ya casi para morirse, y todavía guardando resentimientos, odio, enojo, soberbia, orgullo, altivez, arrogancia, heridas ahí en su corazón? ¿Sabe? Quien vive resentido y con odio no puede amar a su prójimo. Hay gente que prefiere vivir amargado. Hay gente que, hermano, prefiere vivir resentido y enojado contra los demás antes que pedir perdón o perdonar. ¿Saben qué significa la palabra perdonar? La palabra perdonar o perdón proviene de la palabra griega afiemi y significa, entre otras cosas, dejar ir o soltar. O sea que cuando usted perdona y pide perdón, entonces suelta a esa persona, la deja ir. Y aquí quiero que piensen en algo. Por eso será que en su mente, en su corazón, usted tiene ese pensamiento continuo, insistente en la persona que le ha hecho daño, porque usted no lo deja ir, no lo perdona, no ha perdonado. Amado, hermana, hermano, usted queriendo liberarse de esa persona, de su agresor, y usted lo trae a la mente y lo tiene ahí en su corazón, suelte, déjelo ir. Hermano, usted queriendo liberarse del cansancio, la ansiedad, la tristeza, el dolor, la irritabilidad, hermano, como si usted no perdona. Especialistas en el tema dicen que las enfermedades más comunes entre la gente precisamente son estas, causadas ¿por qué? En el corazón, en el alma de las personas, porque no perdonan, no sueltan, no dejan ir. ¿Qué enfermedades nos ocasionan? Ese estrés de la pensadera en ese infeliz que le hizo daño. Esa tristeza, ay, ese complejo, ese dolor, esa irritabilidad, esa soberbia, y espere que me encuentre. El cansancio, hermano, usted termina por la noche cansado de pensar en ese problema. La depresión, los trastornos de sueño. A veces no puede ni pensar, no puede ni dormir tranquilo. Oigan, los dolores de cabeza continuos, la migraña, el aislamiento social. Hay gente que por tanta afectación terminan frustrados y se esconden, se aíslan. Ya no quieren nada con el mundo. Prefieren más bien volverse ermitaños, no tener contacto con nadie para que nadie los lastime, para que nadie los afecte. Mal desempeño laboral. Y es que cuando uno está herido, lastimado y afectado, usted como rinde allá en el trabajo, a media máquina, y hace las cosas y llore, y chingue. Y si le toca cargar agua con las lágrimas, llena más rápido el vaso. Cansancio mental, cansancio físico. Todo eso produce el odio y el rencor. Entonces, hermanos, ¿para qué cargar con resentimiento y odio? Eso no funciona. Eso lo que nos hace es más daño. Entonces lo que nosotros debemos hacer aquí es ¿qué? Perdonar y pedir perdón. Otro aspecto, otro resultado, otra bendición de pedir perdón. Porque de seguro
necesitaremos perdón en el futuro. A veces nosotros nos creemos muy buenos por el hecho de ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Nos creemos a veces mejores que los demás, pero no nos damos cuenta que a veces nosotros con nuestras relaciones, con nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, también herimos a otros, los lastimamos, los afectamos, o también otros nos afectan a nosotros, ¿o no? ¿O no les ha pasado eso? Y a veces pensamos que nosotros nunca ya más vamos a volver a pecar. En nuestras relaciones, consciente o inconscientemente, a alguien afectamos, pecamos contra Dios. Y entonces es ahí en donde nosotros necesitamos que Dios nos perdone, que alguien nos perdone, que alguien también nos dé la oportunidad de ir a esa persona y pedir perdón. Por eso es que para restaurar relaciones necesitamos pedir perdón y perdonar a quienes nos ofenden. Eso nos debe llevar a nosotros a pensar por el dolor de nuestras heridas y dejarlas en la cruz. Así que dígale al que está ahí a su lado, tenemos que pedir perdón y perdonar. Segundo, para hacer del perdón una bendición debemos reparar los daños. Y yo le pregunto a usted, si su televisor se le daña, ¿usted lo deja así y lo bota o lo manda a arreglar? Los que tienen plata lo botan, ¿no? Si su carro se le daña, ¿usted lo deja así y lo bota también? Usted lo bota y dice, qué carajo. Hermano, me dicen cuando vaya a botar su carro para yo poder saber en dónde es. Ir a recogerlo para repararlo, hermano. Lo necesito urgente. Para hacer del perdón una bendición debemos reparar los daños. Versículo 8 al 11. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. Pero Jacob le dijo, no, hermano mío, por favor, te ruego que si me he ganado tu confianza, que si realmente estás de acuerdo que nos perdonemos, una de esas señales es que tú aceptes mis regalos. Aquí quiero hacer una aclaración de a quiénes deberíamos pedir perdón y a quiénes perdonar. Porque es que a veces nosotros nos ponemos a pensar solamente de repente en algunos problemas que han sido relevantes. Pero a veces se nos olvida que en la casa, con la familia, allí al cónyuge, su núcleo familiar, los hijos, los padres, la familia extendida, los tíos, los primos, a los hermanos dentro de la casa, tenemos que pedir perdón y perdonarlos. A los amigos, ustedes con sus amigos han tenido algunos conflictos, ¿o no? Yo también he tenido esos conflictos. Con vecinos, el vecino ese que le tira ahí la basura ahí al frente de la casa. Hay que perdonar, hay que pedir perdón. ¿A quién más? A gente que nosotros en el transcurso de la vida hemos conocido, a compañeros de trabajo. Eso sí que es duro, ¿no, hermanos? Hermanos,
Todos los días están uno allá viéndose las mismas caras en el trabajo y todos los días hay que perdonar ahí. ¿A quién más tenemos que perdonar? A los compañeros del colegio, del estudio, con la gente que a diario nosotros compartimos. En algo nos hemos visto afectados. ¿A quiénes más hay que perdonar? Perdonen a este pastor, porque este pastor no es perfecto. A los hermanos de la iglesia, ¿o no? ¿Sí, amén o no amén? Amén. ¿A quiénes más hay que perdonar? Al alcalde, a los gobernantes, a los políticos, hay que perdonarlos. Como dijo la abuelita, esos infelices ya se murieron. Hermano, hay que perdonar y pedir perdón. A veces, hermanos, les digo en honor a la verdad, se nos hace fácil a nosotros lanzar juicios de maldición contra los mismos gobernantes. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano. Mucho cuidado. Porque, hermanos, ahí de hecho ya estaríamos pecando. ¿Y cuál sería entonces nuestro deber? Ir allí a donde el fulano y decirle: señor fulano de tal político, yo hice este juicio contra usted. Hay que perdonarnos nosotros mismos. ¿Y por qué nosotros mismos? Porque con todo respeto, hermanos, hemos sido malos en tomar decisiones. No quiero decir la palabra. Pero es que nosotros mismos nos hemos causado tantos daños. Y a veces decimos nosotros mismos: yo cómo fui a ser tan bestia. Haber tomado esa decisión por mi misma culpa. Estoy en esta situación. Entonces tenemos que perdonarnos también nosotros mismos. El resultado de lo que ustedes hoy día no es lo que Dios quería para ustedes. No, es el resultado de sus propias decisiones. Y usted está enfrentando situaciones de consecuencias porque usted decidió. Y entonces cuando usted está pasando por esas dificultades, entonces usted empieza a pensar: uy, si yo no hubiera decidido esto, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera obedecido, si yo no me hubiera comportado, si yo hubiera actuado así, si yo no sé qué, pues no estaría pasando por todas estas consecuencias. Tienes que perdonarte tú mismo. Y una última persona que debería ser la primera a quien tú debes perdonar. ¿A quién te imaginas tú? A Dios. ¿Y por qué a Dios? Porque, hermanos, es que hay gente que ve a Dios como su peor enemigo. Como si Dios les debiera, como si Él fuera el culpable de sus propias decisiones, como si Dios, lo ven a Dios como una persona mala. Tienes que perdonarlo, no porque Él merezca tu perdón, no, Él es el Todopoderoso, pero es que en tu corazón, en tu alma, hay un problema, hay una herida, hay un resentimiento, hay un enojo y hay un odio contra Dios, porque Dios no ha hecho lo que tú quieres que haga. Es que Dios no me bendice, Dios no me ama, Dios no me quiere. Es que Dios es malo. Mire cómo permite que los niños en el mundo sufran. Es que Dios es malo. Mire cómo permite las guerras. Mire, es que Dios es malo. Cómo atentan contra las mujeres. Y entonces la gente guarda todo ese resentimiento y todo ese odio en su corazón y ven a Dios como un Dios
malo, perverso. La gente lo ve así como salvaje. Tienes que perdonar a Dios. Dios no tiene la culpa. En los pensamientos de Dios siempre está hacernos el bien. De continuo en el corazón de Dios es hacerle bien a la humanidad, pero la humanidad por su pecado, por su desobediencia y su rebeldía, siempre está en contra de los principios establecidos por Dios, siempre está en contra de su palabra, y entonces cuando está pasando sus consecuencias, entonces siempre va a buscar culpables, y uno de esos culpables de esas consecuencias es Dios. Por eso es que necesitamos también ahí en su listado de perdón, en su lista, perdonar a Dios, pedirle perdón a Dios, porque tú también lo has ofendido a Dios de muchas maneras. Amén. Entonces, esta es quizás una de las partes más complicadas para algunas personas: reparar los daños. Porque lo que normalmente uno escucha entre las personas es: yo perdono, pero no olvido. A mí no se me olvida. Entonces usted no ha perdonado, hermano. Lo cual eso se convierte en que la persona no perdona. Y si realmente estamos dispuestos a pedir perdón y perdonar, entonces también debemos estar dispuestos a reparar los daños. Pastor, si la cosa es así, yo mejor dejo la situación como está. De una vez, aquí viene la parte crítica, grave y difícil del perdón. Porque es que, pastor, usted no sabe cómo es don fulano de tal. Pastor, usted ni se imagina cómo es doña fulana, y donde yo vaya allá, donde esa persona, ¿sabe qué, pastor? Ese problema o ese asunto va a resultar peor el remedio que la enfermedad. Es que, mi amado hermano, amigo que me escuchan esta mañana, para restaurar relaciones no solamente debemos pedir perdón, también es necesario reparar los daños. Eso fue lo que Jacob hizo al quererle enviar todos esos regalos a su hermano Esaú. Es porque Jacob sabía que había causado un daño grande a Esaú. Y la única manera que Jacob vio en ese momento para apaciguar la ira, el enojo de su hermano, fue por lo menos retribuirle económicamente. Eso fue lo mínimo. Para Jacob significaba que si él recibía los regalos, entonces Esaú había aceptado el perdón. Escucha. Hermano, hay gente que quiere perdonar o quiere pedir perdón, pero lo hacen de la manera incorrecta. Se encuentran con la persona cuando están bravos, cuando están con la cabeza calientica. Y espere y verá que me voy a hacer unos barilajes, y espere y verá que coja fuerza para poder hablar. Menos mal que por aquí en esta iglesia no pasa, eso es por allá en otro lado, gracias a Dios. ¿Verdad? Yo me siento alegre de que la iglesia ha venido entendiendo. Pero, hermanos, la forma de poder suavizar, hermano, invítelo a una comida, a un almuerzo, a la persona. Mire usted a su enemigo o a la persona con la cual usted ha tenido conflictos, usted le lleva un detalle, un regalo, esa persona de una vez queda desarmada. De una vez. Hermano, ahí suaviza usted el problema, desarma el pensamiento del otro, y eso de hecho ya le ha ganado a usted
mucha ventaja para poder resolver el asunto. En una ocasión, yo tuve que intervenir en un problema que se presentó en la iglesia debido a unos hermanos que se pelearon por diferencias y celos ministeriales. Y el pastor al que yo estaba a cargo me pidió que yo le ayudara con ese caso, porque en el momento estaba ocupado y no podía atender la situación. Así que me puse a orar y le dije a Dios: Señor, deme sabiduría, deme dirección y deme guianza, cómo intermediar, cómo hacer para tener las palabras adecuadas, qué hacer para solucionar ese problema. El problema no era mío, pero indirectamente me afectaba a mí. Sin embargo, Dios puso en mi corazón llevarles un regalo a cada uno de ellos, 3 partes encontradas. Así que me fui al supermercado y a cada uno de ellos les acomodé un regalito de frutas. Y me fui al primero, al más difícil, al más complicado. Lo llamé y le dije: vea, hermanito, necesito que nos veamos. Quiero llevarle un regalo. Me dijo: ¿a mí? Le dije: sí, señor. Quiero visitarle y quiero llevarle un regalo. Yo no le dije que iba a solucionar el problema. Me dijo: claro, nos vemos a las 6 de la tarde en mi casa. Ahí lo espero. Ahí, juiciosito estaba, me atendió, me recibió, me abrazó y me dijo: adelante. Yo llevé mi canastica y con sus fruticas y le dije: vea, hermano, esto le mataron. Eso se alegró y me dijo: uy, gracias, hermano. Qué alegría. Y cogió su regalo, lo puso allá encima de su comedor y él miraba esas frutas. Poco me miraba a mí, él me miraba a las frutas, y yo creo que en su mente él pensaba y estaba bien, qué concentrado. Empecé a hablarle del problema. Le dije: ve, hermano, usted está en conflicto con fulano y con fulano, hermano, necesitamos solucionar ese problema porque no está bien entre los hermanos discutir y hacer todo esto. Él me expuso la situación y al final me dijo: pero yo estoy dispuesto a perdonar. Oramos y yo estoy dispuesto. ¿Qué tengo que hacer? Le dije: hermano, déjeme primero hablar con las otras partes y cuando ya esté solucionado eso, lo llamo y le digo que nos veamos todos juntos en un lugar. Hermanos, para resumir toda la situación, hablé con todos ellos, les llevé sus regalos y la verdad es que ese perdón resultó para ellos una bendición. Se restauró la relación. Hay algunos que no aceptan. Hay algunos que insisten y dicen: no, es que me no perdonó porque es que me dijo, porque es que me trató, porque es que me no sé qué, es que no sé cuánto. Y se resisten al perdón. Pero, hermano, en cuanto esté a nuestro alcance, hay que hacer. Vean lo que dice la bienaventuranza en Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo no sé si aquí en esta mañana hay hijos de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que quiera perdonar. Yo no sé si aquí hay alguien que quiera buscar el perdón. Yo no sé si aquí hay alguien que quiera restaurar sus relaciones rotas. Yo no sé si aquí hay alguien que esté dispuesto a decir: Señor, yo quiero reparar el daño. Señor, yo te pido que me perdones. Señor, yo quiero ir a donde aquella persona que me afectó. Señor, yo quiero perdonar a aquel que dañó mi corazón. Amado, ¿qué hay que hacer entonces? Eso nos debe a nosotros llevar a orar antes de ir a donde las personas agraviadas.
Porque es que, hermano, generalmente cuando nos vamos allí a donde las personas a pedir perdón, lo hacemos de la manera incorrecta y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos apareje hasta las palabras, hermano. Porque si usted se va con 3 piedras en la mano, hermano, si usted se va de una vez, hermano, de manera arrogante a pedir perdón, pues, hermano, ¿usted qué cree que va a ser el resultado? Usted necesita pedir dirección al Señor, conocer la voluntad de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo y hacer lo que Dios quiere que se haga, no lo que a uno le parece que se debe hacer. Por supuesto que antes de ir a donde el agresor o al agraviado necesitamos también nosotros ponernos a cuentas. Eso es muy importante. Para que Dios sea quien nos direccione, quien nos ayude y nos muestre qué debemos hacer en ese problema para que no sea grande más. Debemos ir con palabras decentes, con un lenguaje santo, de bendición, con buena cara. Sí, porque también el otro aspecto es que, hermano, si usted se va allí a ese lugar a pedir perdón, hermanos, con groserías. Si usted se va allí a pedir perdón y haciendo reclamos, pues ¿qué cree que va a resultar ese proceso de perdón? Un problema más. Hay gente que es de difícil trato por algunos aspectos, hermano, y allí va a resultar ser difícil ir a donde esa persona. Entonces ahí es donde está en riesgo la integridad física, la vida de pronto en algún momento se pone en peligro, o por no agradar esos problemas, lo mejor es no ir a donde esas personas. Lo que tenemos que hacer es orar a Dios y decirle al Señor que Dios apareje todo, que tome el control. De repente tal vez usted tenga que orar mucho, ayunar, tal vez de pronto en algún momento, si usted ya ha hecho algún intento y no se ha logrado la restauración, si ve que eso no se puede, hermano, entonces hay que dejar eso en manos de Dios. Usted debe hacer su parte. Porque eso es lo que hace la diferencia entre cristianos, entre evangélicos, entre la gente, los hijos de Dios, y la gente que no conoce a Dios. Aprenda a escuchar a los otros, porque tenemos la bendita manía de que nosotros siempre queremos llegar a excusarnos nosotros. Es que usted me hizo, es que usted me dijo, es que usted me atropelló, es que usted no sé qué, es que usted no sé cuándo. Deje que el otro hable. Deje que el otro exponga su situación. Miren, hermanos, una técnica que yo tengo para evangelizar es escuchar a los demás. Dejar el alboroto. Yo sé que usted tiene 50,000 palabras para decir en ese momento, pero cálmese. Ahí cuando esté compartiendo ese almuerzo, cálmese. Deje que el otro hable. Hágale preguntas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? Si de repente te pregunta, bueno, ¿y a qué se debe esta invitación? No, ¿de qué quería? Invitarte a este almuerzo con el fin de que podamos restaurar nuestra relación. Si de entrada tienes que pedir perdón, hágalo. Y dígale, amigo, la culpa es mía, yo fui el que te afecté. Te lo aseguro que eso sanará tus heridas en tu corazón. Porque el perdón es el antídoto para las heridas del alma, las heridas emocionales. Pastor,
Y si la persona desapareció de la localidad, de la ciudad, y se fue para otro país o para otra ciudad, y no volvió usted a tener contacto, hermanos, la oración es la herramienta más importante por excelencia donde Dios obra y responde a toda situación y necesidad. Ore. Deje que Dios obre. Pastor, y si el fulano se murió, pues hermano, ahí sí ya ni modo. Lo que usted tiene que hacer es ir ante el Señor y decirle: Señor, mire, esto y esto y esto y esto yo le hice a fulano de tal, esto, Señor, esto, aquello, con detalle. Usted no llegue ya a decirle al Señor, a decirle a Dios: Señor, perdóname porque yo pequé contra fulano de tal. Ah, bueno, sí, Dios ya lo sabe, que usted ya pecó. Pero Señor, mire, es que tú no conoces, o tú no sabes, Señor, que de repente, mire, Señor, yo fui grosero con él, le dije estas malas palabras, lo insulté, lo maltraté, lo herí, lo lastimé. Mire, Señor, me le robé la yuca, Señor, pasaba ya por la carretera y vi ese maizal tan lindo que me provocó bajarme ya medio bulto de mazorca, Señor. Tiene que decirle, tiene que hablar en detalle a Dios, contarle las cosas. ¿Cómo se va a enterar Dios de qué le pasa a usted si usted no le cuenta? No le habla qué es lo que le pasa. Dios quiere sanar su corazón. Creí que me iba a decir amén. Amén. Dios quiere sanar su corazón, pero tienes que hablar con Dios. Tienes que perdonar hasta donde no sea posible. Para que el perdón sea más efectivo y liberador, debemos también reparar los daños. Así que dígale al que está ahí a su lado: en el proceso de recuperación también tenemos que perdonar y reparar. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Y tercero, para hacer del perdón una bendición debemos enfocar la vida hacia el futuro. Y ahí al leer el texto después del versículo 12, dice que Esaú invitó a Jacob a que se fueran juntos. Y Jacob sacó algunas excusas y le dijo a Esaú que no iría con él de manera indirecta. ¿Sabe por qué? Porque Jacob tomó una decisión. Él halló en el perdón con su hermano una bendición. Tomó una decisión y dijo: yo ya me arreglé con mi hermano. Yo ya sané esas heridas. Yo ya sané ese problema. Ya estoy bien con mi hermano. Lo mejor es no estar con él ahora. Yo dejaré que mi hermano se vaya. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, y yo me iré hacia el norte. Porque a veces, hermanos, en el proceso de restauración, en los procesos de perdón, a veces hay que guardar ciertas distancias para no volver a afectar a las otras personas, para que ellos no nos afecten. El perdón es repetir el proceso mientras sea necesario. A pesar de que inicialmente Jacob le dijo a su hermano que iría con él, en últimas tomó un camino diferente siguiendo la voluntad de Dios. Restaurar una relación no necesariamente implica volver a convivir con esa persona. No. Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor le respondió: hasta 7 veces serán. Le respondió. Pedro le preguntó perdón hasta 7 veces. Pero el Señor le respondió: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La ley judía
decía que había que perdonar a una persona 3 veces. Así que Pedro la dobló y la lanzó por una buena medida, 7 veces. Pero el Señor Jesús dijo: no, tu perdón irá más lejos y perdonarás cuantas veces sea necesario. ¿Cuánto tiempo debes seguir perdonando a alguien? Amigos, amigas, no se me distraigan. Los que están dormidos, díganme amén. Amén. Muy bien. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar a la persona? Le voy a decir algo. Todo el tiempo que sea necesario. Tienes que seguir perdonando a esa persona hasta que el dolor se detenga y el deseo de venganza desaparezca de tu corazón. Es más, que cuando te encuentres con esa persona puedas sentarte y abrazarla y decirle: Dios te bendiga. Que cuando tú te encuentres con esa persona no le pase como una electricidad por tu cuerpo y entonces en lugar de enfrentarlo tú te vas por otra cuadra o por otra calle, o vas vienes por ese lado del agresor y tú te pasas por la otra acera para no encontrarlo. Tienes que perdonar hasta que el dolor desaparezca. ¿Y eso qué significa? Que entonces tú vas a tener la capacidad hasta de orar y bendecir a esa persona y desearle que le vaya bien. Amén. Amén. Con mi esposa tuvimos que pasar por este proceso de sanidad, de perdón y de restauración por lo menos unos 10 años. Y no fue fácil. Tuvimos que pasar por el dolor varias veces. Tuvimos que perdonar muchas veces. Y muchas veces. Aún hoy día seguimos perdonando todo el daño que nos hicieron. Pero lo mejor de todo es que nuestro corazón ha sido sanado, ha sido renovado, ha sido restaurado, ha sido liberado de esas cargas emocionales y ha sido de gran bendición para nosotros perdonar y pedir perdón. Amén. Es que, hermanos, si le va a aplaudir al Señor, apláudele con todo su corazón. Es que el perdón libera. El perdón da vida. El perdón sana. El perdón renueva. El perdón restaura. El perdón produce transformación. Y la persona más beneficiada en este proceso de perdón eres tú mismo, el que primero lo hace. Dios nos perdonó por medio del Señor Jesucristo e hizo que nuestro futuro esté asegurado para ir a la eternidad mediante el perdón de la cruz. A Dios le salió muy costoso ese perdón. Pero lo que Dios hizo fue pensar en nuestro futuro, pensar en la eternidad. Lo que Dios hizo fue que en lugar de que nosotros tengamos que ser condenados, entonces el Señor nos otorga el perdón para librarnos de la condenación. Y en eso es que también nosotros debemos enfocarnos, en que cuando nosotros perdonamos, cuando pedimos perdón, muchos son liberados también. Amén. Muchos son sanados, muchos son restaurados. Que cuando nosotros pedimos perdón, estamos mostrando el carácter de Cristo. Estamos mostrando al Dios de la Biblia, que es misericordioso, compasivo y perdonador. Al enfocar la vida hacia el futuro.
estamos pensando en que nuestras próximas relaciones sean también relaciones saludables, en donde nosotros buscamos cuidar el corazón de las personas, de los otros, de los demás, de no herirlos, de no lastimarlos, de no dañarlos, de no afectarlos, de saber comportarnos con ellos, de aprender también a perdonarlos a ellos, que ellos nos traten bien, así como nos gustaría que nosotros nos traten a nosotros, también nosotros tratemos a los demás, que es lo que dice la palabra, que nosotros podamos entender que ellos también son seres humanos que tienen necesidades y debilidades, defectos y cualidades que necesitan ser valorados. Amén. Al enfocar la vida hacia el futuro, aceptamos que Dios le dio el ministerio de la reconciliación a la iglesia, y eso implica llevar a la gente a reconciliarse, a restaurar la relación con Dios primeramente, con sus semejantes, a perdonarse unos con otros, a llevar la visión de Dios en nosotros, de ayudar a otros que también necesitan que se perdonen, que se restauren, que se reconcilien en sus familias, en sus trabajos, en sus lugares en donde ellos se desempeñan. Que tengan la esperanza de una vida mejor, sin heridas, sin resentimientos, sin venganzas, sin amarguras, que sean libres de complejos, de heridas y de malos hábitos, y que vivan para Dios. Amén. Cuando entendemos que cuando las personas han sido sanadas y perdonadas, también estas personas ayudan a que otros puedan ser sanados y restaurados para la gloria de Dios. Amén. Amén. Por eso quiero dejarles con esta frase de cierre. Si de verdad quiere que en sus heridas haya restauración, entonces el mejor antídoto contra ellas es el perdón. ¿De verdad tú quieres ser sanado en tus heridas? ¿De verdad tú quieres que haya restauración en tu vida, en tu corazón, en tu alma? ¿De verdad tú quieres ser libre de todos esos complejos, de todos esos malos hábitos, de todas esas prácticas pecaminosas, de esas conductas, de los comportamientos? ¿De verdad tú quieres ser sanado en tu alma de las heridas emocionales que te han hecho a ti o que tú has hecho a otros? Entonces diariamente, amado hermano, diariamente tienes que practicar el perdón, porque el perdón es el antídoto contra las heridas del alma, las heridas emocionales. Quiero que te coloques sobre tus pies en esta mañana.